Al hablar de los antecedentes de la cláusula penal, debemos remontarnos al derecho romano, en la cual existió una figura jurídica denominada stipulatio bonae. ¿Qué significa stipulatio bonae? Pues significa estipulación de la pena o cláusula penal. ¿Y en qué consistía? Pues bien, consistía en que las partes podían fijar de antemano los daños e intereses a resarcir en caso tal de que se diera el incumplimiento de la obligación. ¿Qué es la cláusula penal? La cláusula penal es la estipulación accesoria de una obligación principal, en la cual consiste que el deudor se obliga a favor del acreedor como garantía del cumplimiento de la obligación en caso tal de retrasarse o de no cumplirse la obligación principal, y que los daños y perjuicios ocasionados serán resarcidos mediante una indemnización. Ejemplo de una cláusula penal. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillito. Ok. El señor Juan López contrata a una empresa de servicios de construcción de obras, vamos a llamarla pues Construcciones y Más, en la cual consiste en la construcción de un centro comercial en el área de Pedregal con el término de un año. El mismo tiene un costo de 10 millones de balboas. En la cláusula penal convenida por las partes, pues se establece que si cumplido el término de un año la obra no ha sido entregada, se deberá pagar 200.000 balboas y 50.000 balboas por cada mes de retraso. Esto en concepto de indemnización. Entonces aquí vemos que si dicha obra se retrasa, el lucro cesante del señor Juan López pues se vería afectado. Término cláusula penal. Como bien lo sabemos, este término puede generar un poquito de confusión, ya que es asociado a la rama punitiva, es decir, al derecho penal. Cabe destacar que este término no tiene nada que ver con la materia penal, sino en materia civil, lo cual la palabra pena significa penalización, lo cual es igual a indemnización. Por ello, algunos autores panameños, como los profesores Alexander Valencia y Virgilio Trujillo, consideran que el término acto sancionatorio o pacto indemnizatorio sería el más adecuado en lugar de cláusula penal. De las obligaciones con cláusula penal, vamos a iniciar con el artículo 1039, el cual nos establece que en las obligaciones con cláusula penal habrá lugar a exigir la pena en todos los casos que se hubiera estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto se refiere a que la pena establecida por las partes debe estar previamente pactada en el contrato. El artículo 1040 nos establece que no podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Pues se refiere a que la pena en sí consiste en la indemnización de los perjuicios por el incumplimiento de una de las partes, y que no puede exigirse pena e indemnización a la vez. El artículo 1041 nos establece que el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. ¿Qué nos quiere decir esto? Este artículo se refiere a que el juez puede modificar equitativamente la pena. El juez debe tomar en cuenta el porcentaje del cumplimiento de la obligación por parte del deudor y de ahí debe calcular o modificar el monto para realizar la rebaja de la pena. Cabe destacar que el derecho de pedir rebaja de pena que tiene el acreedor será efectivo siempre y cuando el acreedor haya aceptado el cumplimiento parcial de la obligación. Artículo 1042. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Este artículo se refiere a que la nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal, puesto que la cláusula penal es accesoria. No obstante,
la nulidad de la obligación principal sí significaría la nulidad de la cláusula penal, ya que la cláusula penal depende de la existencia de la obligación principal. Características de la cláusula penal. Es un acto jurídico, ya que es un acto voluntario ilícito. Es definitiva, tan pronto el deudor no cumpla con lo pactado, la cláusula es exigible. Es de garantía, pues nace de una obligación principal y depende de su incumplimiento. Es condicional, pues la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual nace una obligación. Ventajas de la cláusula penal. El monto se fija de antemano, genera seguridad y confianza por parte del acreedor y genera mayor compromiso por parte del deudor. La limitación y mutabilidad de la cláusula penal. Si bien es cierto, el monto de la pena convenida tiene un límite legal, el cual no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. ¿Y esto por qué? Pues porque la cláusula penal tiene la finalidad de resarcir el daño o el perjuicio ocasionado y no de excederse. La importancia de la cláusula penal. Pues la cláusula penal constituye una garantía a la obligación principal. Por cuanto hablado en lenguaje corriente, podemos decir que refuerza o da más seguridad al cumplimiento de esta misma. Nulidad de la cláusula penal. Pues para que una cláusula penal sea nula, debe ser contraria a la ley, contraria a las buenas costumbres, la que tengan un objeto ilícito o un motivo o un fin también ilícito, y la derivada de los vicios de la voluntad. Estipulación a favor de un tercero. Vemos que este se encuentra en la declaración unilateral de voluntad. Se trata de una cláusula contractual en la que se concede un derecho para alguien que no ha intervenido ni ha sido representado en el acto. Si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. Para comprender esta figura, debemos aclarar que el estipulante es quien hace la estipulación, el promitente es el sujeto que realiza la promesa a favor del tercero y el beneficiario es el tercero que resulta no ser parte del contrato. Supongamos que estas dos personas que tenemos en pantalla celebran un contrato. Bien, estas dos personas deciden celebrar un contrato, en virtud del cual el estipulante, que es Pedro, decide prestarle a Arturo, que en este caso sería siendo el promitente, una maquinaria, dado que éste tiene la profesión de ingeniería y requiere de dicha maquinaria para realizar su trabajo. Pero se establece en este contrato que el promitente, que vendría siendo Arturo, se compromete a remodelar el departamento de Emily, la mejor amiga de Pedro, ya que ésta contraerá matrimonio y se fija que deberá tenerlo listo para antes del 15 de septiembre, que es la fecha del acontecimiento. En este caso, Pedro, que es el estipulante, decide aceptar en su favor ese beneficio. Si se fijan, el beneficiario no interviene en el contrato y puede incluso ignorar el nacimiento de su derecho en la prestación prometida. Por ello es que la ausencia de voluntad del beneficiario en la integración del acto es lo que permite que se le clasifique como una declaración unilateral de voluntad. Vemos los efectos de la estipulación. Hacer nacer un derecho de crédito en favor de tercero, quien puede exigir el cumplimiento de la promesa, salvo en pacto contrario. Bueno, es decir, el derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad de los contratantes, conservan y ponerles las modalidades que juzguen convenientes, siempre que éstas consten requeridamente en el debido contrato.
Guiándonos con el ejemplo ya mencionado, se puede poner como condición en dicho contrato que el matrimonio se lleve a cabo. Es decir, un ejemplo, digamos que Pedro, como mejor amigo de Emily, él sabe que son una relación que discute constantemente y puede existir la probabilidad de que no haya matrimonio. Partiendo de esto, puede establecerse esta modalidad como condición que, una vez así sea que no sea en la fecha fijada, se realice el matrimonio y ya entonces Arturo, como promitente, esté en la obligación de cumplir. Otro efecto en cuanto al promitente se trata es que el estipulante bien podrá exigir al promitente el cumplimiento de la prestación. Otro efecto también vendría siendo el promitente puede resistirse o negarse al cumplimiento por bien puede resistirse o negarse por causa legalmente justificada, oponiendo las excepciones o defensas que proceda conforme al contrato donde se hizo la estipulación. Ahora bien, tocamos lo que es la revocación y rechazo en la estipulación a terceros. La ley permite que el estipulante pueda arrepentirse y revocar la estipulación siempre y cuando el tercero no haya declarado su interés en recibir el beneficio. Igualmente, el beneficiario puede rechazar el derecho que se le ha concedido y en tales supuestos, tanto si se revoca por el estipulante o bien si el beneficiario decide rechazar el derecho a su favor, la ley considera por ficción el derecho no ha nacido, así lo establece el Código Civil. Ahora bien, siguiendo con la estipulación en favor de terceros, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Por qué está ubicado en la declaración unilateral de la voluntad? Partiendo de no hay duda que el criterio que asumió el legislador del Código Civil es considerar a esta figura como una declaración unilateral de voluntad del promitente, que es el que se obliga. A este criterio se suman algunos autores que en virtud de que el titular del derecho, es decir, el tercero o beneficiario, no aporta su voluntad para la formación del acto, es considerado de esta manera. También asumen que es una declaración unilateral de voluntad y explican porque en virtud del contrato las dos voluntades, tanto del estipulante como del promitente, van en el mismo sentido, el de favorecer al beneficiario. Y así, el maestro Ledesma señala, nadie duda que el derecho nace de una declaración unilateral, sino del contrato, puesto que la sola declaración no se produciría, sino a cambio de la contraprestación del estipulante, como ya lo explicamos. Cabe destacar que el caso más común vendría siendo el contrato de seguro de vida. Como sabemos, en el seguro de vida intervienen en su celebración dos partes, el contratante, que reviste el carácter del estipulante, y el asegurador, que es, en este caso, el promitente. A su turno, el beneficiario será un tercero del todo ajeno a dicho contrato, como ya lo explicábamos anteriormente, el papel que jugaba el beneficiario, y en él se radicará el derecho a exigir la prestación a la que se obliga el promitente o asegurador, que corresponde al pago de la indemnización. El beneficiario del seguro de vida corresponde a la o a las personas designadas por el asegurado como destinatarias, en la proporción que se convenga o por partes iguales, de la suma que deba pagar la empresa aseguradora para el caso de muerte o de sobrevivencia de la persona sobre la cual recaiga el contrato. En general se considera que nos encontramos en presencia de un seguro de vida en favor de tercero, en sentido técnico, cuando el tomador, es decir, el contrayente o estipulante, invistiendo también la calidad de titular del interés asegurado, no destina para sí ni para la masa hereditaria, sino directamente a un tercero que puede ser o no heredero en el derecho a la prestación del asegurador.